Muy buenas tardes para todos los que están conectados a través de este medio. En esta ocasión quiero primero que todo saludar a los hermanos que se reúnen allí en el Chocó, las personas que están conectados en Medellín, los hermanos de Risaralda, los hermanos de Buga y de Valledupar, de todos estos lugares donde hay personas que se conectan para estar en este compañerismo alrededor de la palabra. Quiero comenzar teniendo la lectura en las Sagradas Escrituras y leemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, leemos del verso 1 hasta el verso 5 y dice de la siguiente manera: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y leemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10, comenzando en el verso 1, leemos hasta el verso 7. Y dice de la siguiente manera: Vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. De esta manera estamos en la lectura de las Sagradas Escrituras y quiero, a través de las enseñanzas que hemos recibido del doctor William Soto Santiago, compartir con cada uno de ustedes todo lo que la enseñanza del doctor William Soto Santiago tiene para cada uno de nosotros. Hablando de este pasaje y hablando de este libro misterioso, para la edad de la piedra angular y dispensación del reino, todo el cumplimiento de esta escritura ya es historia. El libro sellado con 7 sellos y su apertura y la revelación contenida en ese libro
está en los truenos que el doctor William Soto Santiago, durante todo el tiempo de su ministerio, 44 años, si mal no he contado, en todo ese tiempo, el doctor William Soto Santiago nos dio a conocer el séptimo sello, el cual es el cumplimiento de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y todo este gran evento se desarrolla, en el doblar de una esquina. Se ha suscitado. Nosotros nos encontramos en este momento en un nuevo día y en una nueva dispensación. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de un grupo conocido en las Sagradas Escrituras como la novia. Un grupo que Dios llamó para su nombre. Y la novia ha podido recibir de la segunda venida del Señor Jesucristo. Lo ha podido creer y al creerlo ha recibido el contenido de la segunda venida del Señor Jesucristo y ha subido a una nueva dispensación, a una dispensación eterna. Este es un gran misterio, pero todo esto se ha realizado en medio nuestro en sencillez, hasta el punto que el reverendo doctor William Soto siempre, cuando abría uno de estos grandes misterios, nos los mostraba en tanta sencillez, y era su decir tan sencillo como eso. Así que todo en forma tan sencilla que es increíble que cosas que fueron prometidas, que son tan grandes y símbolos tan misteriosos, Dios los cumpla de una manera tan sencilla. La sencillez fue la que el ser humano malinterpretó, porque al ver tanta sencillez y al ver tanta grandeza, no pudo creer que esa grandeza se desarrollaba en esa sencillez. Estamos hablando de un libro sellado con 7 sellos, el cual se ha mantenido en las manos del que está sentado en el trono, en el cielo. Y estamos hablando de que se requería la apertura de todo lo que de ese libro, de todo el contenido de ese libro. Y Juan, el discípulo amado, lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno. Tenía que aparecer uno digno para tomar el libro y abrir sus 7 sellos. En el tiempo final, el tiempo que nos ha tocado a nosotros hemos tenido ya la experiencia de cómo este libro y todo ese misterio encerrado en él, ya entre nosotros, ya es un hecho, ya son cosas palpables para nosotros. De lo cual quiero hablar para que de esa manera se haga la diferencia
entre lo que leímos en Apocalipsis 5, donde aquel anciano le dice a Juan: no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido para tomar el libro y abrir su sello. El símbolo que conocíamos de la primera venida del Señor Jesucristo era el símbolo del Cordero de Dios, y ese símbolo estuvo vigente desde el sacrificio del Cordero en su primera venida y hasta que finaliza la dispensación de la gracia. Todos los predicadores que creyeron en la primera venida del Señor como Cordero de Dios, todos ellos han predicado los acontecimientos. Los acontecimientos fueron así. El Señor nació en Belén, se crió en Nazaret. A la edad de los 33 años comenzó su ministerio y él eligió 12 apóstoles, y esos 12 apóstoles fueron sus seguidores. Luego, todos conocemos que por 3 años y medio él estuvo en su carne llevando a cabo ese ministerio, y luego fue sacrificado, murió allí. Y luego vimos cómo se cuenta y se narra la historia de ese gran acontecimiento, porque la gente comúnmente habla al tener como fundamento la historia, una historia real, una historia que sucedió tal como está escrita. Entonces, las personas siempre se fundamentan en la gran obra del Señor durante esos 3 años y medio, la gran obra que Él llevó a cabo, todos sus milagros. Ya sabemos que el Señor en su ministerio manifestó muchos milagros, resurrecciones, sanidades, multiplicación de los panes y todo lo que Él desarrolló en su ministerio. Estas cosas sucedieron y son contadas exacto como sucedieron. Y miren ustedes, luego 7 ángeles mensajeros, y su historia es contada exacto como sucedió con los 7 ángeles mensajeros. Y toda persona que cree en el cumplimiento de la primera venida del Señor toma todas las escrituras y las converge, las enfoca hacia la encarnación de la palabra en su segunda venida. Por eso todos cuentan que el Señor es en su primera venida, en su obra de redención, en su obra de Cordero de Dios, es el punto de convergencia de todo lo que tenga que decir con respecto a Cristo. Cuando se cumplen las 7 edades de la Iglesia y se llega al tiempo del reverendo William Marion Branham, allí es donde nuevamente se ha de doblar una esquina. En el doblar de esa esquina, allí es donde hay un cambio que se requiere tener los ojos abiertos
para ver el cambio que se da de cordero a león, el cambio que se da de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino. Y las personas que pueden ver el cambio y pueden creer, esas personas empiezan a tener un punto de convergencia de todo lo que esas personas ven en la segunda venida del Señor Jesucristo. Los que la creen, lógicamente. Los que no creen la segunda venida del Señor Jesucristo, ellos van a seguir teniendo como punto de convergencia la primera venida del Señor Jesucristo. Para ellos no existirá otra cosa. Pero cuando se toma el libro y se hace el cambio de cordero a león, allí hay el doblar de una esquina, allí hay un cambio de dispensación, hay un cambio de mensaje, hay un cambio de mensajero. Eso es necesario que lo crea la persona, el individuo, el creyente. Si no lo cree, nunca va a poder notar, diferenciar el cambio de mensaje, el cambio de mensajero, nunca va a poder diferenciar el cambio de dispensación. Entonces, ¿qué sucederá? Pues para él todo continuará convergiendo en la primera venida del Señor. Y está bien en creerlo de esa manera para el que hasta allí puede ver las cosas. Pues Cristo es el Salvador. La primera venida es una obra de salvación y la persona no se va a perder. La persona va a ser salva conservando esa fe. Pero Cristo en su segunda venida trae una fe más alta, trae una fe de transformación y trae una fe de rapto. Y trae el Señor una eternidad, abre la puerta para que todo lo que ha sido hasta allí temporero pase a eternidad. Hay un ángel que levanta su mano al cielo y jura por el que vive que el tiempo, cuando el tiempo más, entonces todas las cosas que están sujetas a tiempo o se quedan en ese nivel donde están o suben. Y si suben a una nueva edad y a una nueva dispensación, se eternizan en una nueva edad y en una nueva dispensación. Pero si no suben, quedan allí y no trascienden a la eternidad. Y esto es lo que ha sucedido en el cambio de dispensación. Esto es lo que ha sucedido en el cambio de símbolo, cuando se cambia el símbolo de un cordero a un león. Esto es lo que nos ha dicho, nos ha dado como enseñanza el doctor William Soto Santiago. Su mensaje tiene un llamado cuando abre esa nueva edad, porque en el tiempo en que estamos también se abre una nueva edad y es la edad octava. Y cuando se abre esa nueva edad, se da un llamado y el llamado es: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de las que han sucedido en las 7 edades de la iglesia gentil. Y esas cosas que suceden después de las que han sucedido en las 7 edades de la iglesia gentil, esas cosas suceden después que el ángel levanta su mano al cielo y jura que el tiempo no es más. Así que en esa nueva fase, en esa nueva etapa,
las cosas son eternas. Las cosas pasan a un estado de eternidad. Y si las personas no pueden ver ese cambio, entonces no pueden recibir las promesas que hay en ese llamado a subir a ese nuevo día, a esa nueva dispensación, a ese nuevo símbolo, un símbolo de cordero a león, a esa nueva fase de edades temporeras a una edad eterna, a la forma como se viene desarrollando una terrenal, y entonces se da comienzo al desarrollo de una Israel celestial. Ahora, en la tierra, siempre que Dios trae su palabra a los seres humanos, siempre se hace un llamado, y cuando se hace ese llamado, vienen a ese llamado aparentemente un grupo de personas, pero cuando la palabra es abierta y revelada, allí es donde se entiende que ya no es un grupo, un solo grupo, sino que ese mismo grupo está compuesto por 3 grupos de personas. Son esos 3 grupos los que reciben ese llamado y vienen, y la palabra hace la separación. Porque la novia, ella recibe la revelación plena de la palabra. Ella puede escuchar y atender el llamado, sube acá y sube. Y ella, los otros grupos no pueden. No están escritos en el libro de la vida del Cordero. En esos 3 grupos hay personas escritas en el libro de la vida y hay personas escritas en el libro de la vida del Cordero. Hay personas escritas en el libro de la vida de donde pueden ser borradas, pero hay personas escritas en el libro de la vida del Cordero donde no pueden ser borradas. Entonces, en el tiempo en el cual nosotros vivimos, es el tiempo donde se ha doblado una esquina. Es el tiempo de dispensación. Y eso trae consigo un cambio de mensaje. Eso trae consigo un nuevo punto de convergencia. Por eso es importante, es bien importante que nosotros tengamos claridad sobre todas estas cosas, porque va a llegar un momento en donde vamos a tener que enfrentarnos a la realidad de los 3 grupos. Y va a tener el grupo de la novia, va a tener que reconocer su posición. Después que los truenos hayan emitido sus voces, entonces hay una novia que toma la palabra y la coloca bien. Hay una novia que reconoce su posición. Se cumple la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando se da el cambio de cordero a león. El doctor William Soto Santiago nos dijo que ese acontecimiento tiene 3 etapas y que 2 etapas son en silencio, porque el misterio que se está abriendo es tan grande
que el diablo no debe saber lo que se está llevando a cabo. Y se está llevando a cabo el cumplimiento de la venida del Señor en forma humana, en forma de un ser humano, de un hombre, que ese hombre es el Verbo, ese hombre es la palabra de Dios hecha carne. Eso está sujeto a que un grupo lo cree y otro grupo no lo cree. Pero el grupo que puede creer eso, entonces comienza a ver a Dios obrando en forma humana y sabe que esa es la promesa que Él en su segunda venida. Por eso el precursor dijo: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y después Él dijo que plataforma para alguien más que vendría. Y el precursor fue un hombre fiel en hablar de lo próximo que vendría después de él, y también hablar e identificar en las Escrituras su ministerio. Ahora vamos a ver esto para verlo más simple, más sencillo. La primera venida del Señor y la segunda venida del Señor son paralelas en todo. O sea, que igual como se llevó a cabo la primera venida, se llevará a cabo la segunda venida. Cuando una persona no entiende el misterio de el llamado sube acá, la persona no está viendo la venida del Señor como un paralelismo, lo está viendo como el mismo acontecimiento. Y resulta que es el mismo acontecimiento, pero en un sube acá, en una etapa eterna, en una edad más amplia. La edad de la piedra angular y dispensación del reino es más amplia que la dispensación de la gracia, es más amplia, es en eternidad. Por ejemplo, si uno habla de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, está hablando de algo que sucedió en 3 días literales de 24 horas, y de esa manera uno sabe que en 3 días de los normales el Señor murió, fue al paraíso, fue al infierno, resucitó y fue con los santos a la cena de las bodas del Cordero. Pero cuando uno lo ve ese paralelismo en la edad de la piedra angular, ahora esos son 3 dispensaciones conocidos que en las 3 dispensaciones, mire, al tercer día, ¿qué sucede con esto? Ya no son días físicos, no son días literales, sino que son tiempos vistos desde una edad eterna en una forma más amplia. Eso es lo que sucede en el sube acá. El mensaje toma connotaciones más amplias. Por ejemplo, William Soto Santiago fue quien estableció entre los creyentes que reconocieron su mensaje que un día de los nuestros, un día de los de Dios, tiene 1000 años de un día de los nuestros. Entonces eso nos lleva a nosotros a que
3 días de los nuestros, mire, Dios los aplicaría para cumplirlo en 3 días de los de Dios. Y aunque es paralelo en todo, cuando se ve en la dispensación que está comenzando, se ve de una manera mucho mayor. Si no perdemos de vista que nosotros hemos cambiado una dispensación, si no perdemos de vista que hemos entrado a eternidad, si no perdemos de vista que nosotros fuimos llamados a subir y hemos subido y estamos viendo desde arriba, si seguimos viendo desde abajo, tenemos que seguir viendo los acontecimientos y llevando lo profético a Dios hecho carne en su primera venida. Y vuelvo y les digo, muy fielmente las personas pueden hacer eso. Pero si crees la segunda venida, entonces tendrán la primera venida y todos los acontecimientos bíblicos los tendrán apuntando hacia la segunda venida del Señor. Pero si no la creen, no lo pueden apuntar hacia la segunda venida. ¿Cómo? Por esa razón es que opera entonces entre nosotros el que una persona pueda usar el razonamiento intelectual, mensaje, y luego, más adelante, encontrarse que su mensaje no tenía fundamento, aunque tenía mucho razonamiento humano. También se puede dar que entre nosotros pueden formarse agrupaciones religiosas, sistemas denominacionales, sistemas organizados, y tener un patrón de comportamiento, de obediencia y de todas estas cosas, y no llegar después a ninguna parte. Pero hay una revelación que abre todos los misterios. Cuando la piedra angular del reino fue cuando nosotros vimos que el rey David era el rey. Si lo vemos desde la eterna, nosotros vemos que para que David fuera ungido como rey, el profeta Samuel pasó delante de él 7 hijos de Isaí. Y cuando eso lo traemos a la edad de la piedra angular y dispensación del reino, allí fue donde aprendimos, allí nosotros, Santiago nos enseñó a nosotros que cada uno de los hijos de Isaí lo que representaba era a los 7 ángeles mensajeros. Si lo llevamos a los días del rey David, eso fue un acontecimiento de 24 horas de los nuestros. Pero si lo subimos a la edad de la piedra angular, donde William Soto Santiago nos enseñó, subiendo a eternidad, entonces allí el tiempo no cuenta. Allí aquel momento de unas cuantas horas con Samuel, con Isaí, con el rey David, se convierte en 2000 años de acontecimiento. Por eso el mensaje de la edad de la piedra angular no se puede confundir con las edades de la iglesia, las 7 edades de la iglesia, sino que todo ha subido, y cuando sube a una nueva edad y a una nueva dispensación, sube a eternidad. Luego, ahí es donde encontramos que un hombre como José, el hijo de Jacob, allí encontramos que él es un tipo y figura de la primera venida del Señor Jesucristo. Es un tipo y figura de la segunda venida del Señor Jesucristo, pasando por todo el proceso que Él pasó. Y entonces, en la edad de la piedra angular, donde es revelado este misterio, es donde las Escrituras se amplían.
es donde la eternidad convierte un libro sagrado, lo convierte en misterios trascendentes, eternos. Y eso es la diferencia entre la primera venida del Señor, hechos contados y todos siendo enfocados hacia la primera venida, y revelación divina abierta para cumplirla en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en la obra del león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. William Soto Santiago es el mensajero a Israel. William Soto Santiago es el Mesías príncipe. Es Apocalipsis 19:11. Él es el juez. Todo lo que acompaña el ministerio, cosas sobrenaturales. Nosotros dejamos de ver un mensaje que está circunscrito a un desarrollo humano, a un mensaje que tiene una trascendencia eterna, tiene una trascendencia. La eternidad entra a formar parte de el cumplimiento de un ministerio. Por ejemplo, nosotros conocemos que la primera venida estuvo acompañada de 12 apóstoles, y eso, este gran hombre de Dios, verlo nosotros acompañado, miren ustedes, de Elías en su quinta manifestación. Quizás las personas no podían ver a Elías, pero mire, Elías cabalgó con el león, con el jinete del quinto caballo del Apocalipsis, con el juez, con el verbo, con el Rey de reyes y Señor de señores, con la palabra encarnada en un hombre. Si no se puede creer esto, entonces no se vio el ministerio que estuvo con nosotros, cumplió las escrituras en una nueva edad y en una nueva dispensación, y todo quedaría fuera del conocimiento de la revelación de nosotros. ¿Qué nos tocaría hacer? Regresar a la Odisea y empezar a ver como ven todos los predicadores de la gracia, y empezar a agruparse como ellos y formar parte de ellos, pero perderse la bendición de estar acompañado de millones de ángeles que acompañan la edad de la piedra angular y dispensación del reino, dirigidos por el ángel del pacto. El 28 de febrero de 1963 fue un día muy importante para el cristianismo y también para el pueblo del León, para los cachorros del León de la tribu de Judá. Porque el 28 de febrero estaba el ángel diferente a los demás. Estaba allí dirigiéndolo todo. Ese ángel que era diferente a los demás ya tenía 2000 años de estar ministrando desde otra dimensión. Y hasta donde yo le entiendo a William Soto Santiago, desde que hubo la transfiguración allá en el monte donde
ocurrió la transfiguración, el monte de la transfiguración, de ahí en adelante, eso era el empalme, de ahí en adelante empezó el ángel que estaba en la nube el 28 de febrero a ministrar. Y ya él tenía una nube, ya él tenía una pirámide ya formada. Y en esa pirámide tenía los 7 vasos que él iba a usar cuando él les estuviera ministrando como ángel del pacto. ¿Y qué hizo? Les ministró a Juan en la isla de Patmos, les ministró a los 7 ángeles mensajeros y a cada uno de ellos les ministró en una porción. Pero él tenía al final, después del ministerio del precursor, y el 28 de febrero estaban todos allí, y solamente uno de ellos no había empezado su ministerio en la tierra, aunque ya el ángel del pacto había estado 41 días con él en el Monte Lares. Y durante esos 41 días, él recibió la dispensación. Como Jesús en el desierto, por 41 días, estaba recibiendo, acompañado de los ángeles, estaba recibiendo por 40 días el mensaje de la dispensación de la gracia. Y así como Moisés, por 40 días, fue al desierto y recibió el mensaje de la dispensación de la ley. Entonces, esa reunión el 28 de febrero, miren, ya esa reunión era del ministerio del ángel del pacto, que pronto se haría carne sobre la tierra. Y esa sería la segunda vez que Dios estaría en carne en toda su plenitud, siendo la primera en los días de nuestro amado Señor Jesucristo, y siendo la segunda ocasión y más hacia el nivel de nosotros, cuando Jesús se encarnó en la primera venida en Jesús de Nazaret. Entre otras cosas, Jesús de Nazaret les ministró en cuerpo teofánico a ellos desde el huerto del Edén hasta que ascendió, y hasta que allí en el monte de la transfiguración se dio esa transfiguración. Allí les ministró Jesús, y luego Jesús fue al Calvario, hizo la obra de redención, la llevó a cabo, y se llevó a todos los que le creyeron desde el huerto del Edén, se los llevó a la cena de las bodas del Cordero. ¿Y cómo era Jesús antes de venir al Hijo de la Virgen, antes de ser engendrado por una virgen? Era el ángel del pacto. Ese era Jesús. Y luego se convirtió en el Hijo de la Virgen. De las organizaciones de ese tiempo no lo había. Pero ¿saben ustedes? El pueblo de Dios del tiempo final sí verá el cumplimiento. La novia lo verá. Así como aquellos apóstoles vieron que ese que estaba allí era antes que Abraham. Ese que estaba allí ministró 4000 años en cuerpo teofánico y después se encarnó y ministró 33 años o 3 años y medio en cuerpo físico. Y así es en el tiempo en el cual nos encontramos. En el tiempo en el cual nos encontramos, miren ustedes, Él que en el monte de la transfiguración cambió el rostro, en el tiempo en el cual nos encontramos, tomó un velo de carne para morar en toda su plenitud, y no fue el precursor. El precursor es precursor y el precursado es precursado. Estaba dicho que el ángel del pacto traería el libro abierto porque lo abriría en el cielo, y estaba dicho que descendería a la tierra
y estaba dicho que el séptimo ángel estaría en la tierra, que era el reverendo William Marion Branham en ese tiempo. Y estaba dicho que ese ángel le daría esos misterios al séptimo mensajero, porque eso fue lo que dijo en los días de la voz del séptimo ángel. Cuando él comience a tocar esa trompeta, que no era de él, era una trompeta prestada, ya era del próximo ministerio que vendría después de él. Y allí predicó los 7 sellos y los puso en libro, y después, cuando comenzó el ministerio que venía después de él, todo ese material del pacto era de la teofanía que estaba encarnada en el instrumento en el cual se cumple la segunda venida. ¿Usted lo puede creer? Bien. ¿Usted no lo puede creer? Bien también. No vamos a tener diferencia por eso. Pero aquí hay quien lo cree y quien no lo cree. Y eso es lo que va a causar las diferencias. Nos encontramos en el tiempo de el llamado sube acá, y allí los que ministran son Jesús, Moisés, Elías, William. Ellos son los que ministran allí. Allí también está el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, y están los millones de ángeles que descendieron y que tienen un territorio donde ellos estarían acompañando a su mensajero. Y a la novia le fue revelado cuál es ese territorio. Ese territorio es la América Latina. El mensajero que tendría su ministerio en la tierra, en el cual estaría encarnado el Señor en su segunda venida, tendría la misión de obrar en 3 cuerpos diferentes. En un cuerpo de carne, abriendo el 7º sello. En un cuerpo teofánico, abriendo el 5º sello. Y en un cuerpo glorificado, abriendo el 6º sello. La obra que él estaría llevando a cabo es una obra que se llevaría a cabo en una nueva edad, en una nueva dispensación, una obra que todos no podrían ver, pero el que logre ver esa obra, entonces también para esa persona no estará el mensajero abandonando al pueblo y que ahora necesite reemplazo. No, ellos estarán viendo cómo el mensajero abre el 5º sello, cómo abrió el 7º sello y cómo abre el 6º sello. Ellos no dan por terminada esa obra porque ellos subieron a una edad y a una dispensación donde es natural, donde es normal que los seres sobrenaturales y que su mensajero en una forma sobrenatural lleve a cabo una obra y la ven. Y si otros no la ven, no es cuestión de que pueda creer por el otro o de que uno pueda ayudar al otro. No, es cuestión de creer al precursor. Entonces te queda fácil creerle al precursado. Si te pones a convertir el precursor en el precursado, te vas a encontrar en problemas con Dios, porque para eso Dios te hizo una pirámide, y en la pirámide aparecen 7 mensajeros, uno de ellos es el precursor. ¿A dónde lo vas a meter? ¿Cómo vas a hacer esos cambios? Cuando el próximo mensajero que viniere después del precursor, ese próximo mensajero es el precursor. Él es el de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Él es el de la América Latina. Él es el del 7º sello, el 5º sello y el 6º sello. Él es el mensajero a Israel. Si no lo puedes creer, tampoco te pongas en contra de eso. Tampoco hables mal de eso.
mejor no lo entiendo. Y espera, porque todas las personas que fueron llamados por Dios tienen vida eterna. Pero si se ponen a atacar la edad de la piedra angular, dispensación del reino, la novia, el grupo que subió, y se ponen a hablar mal, sus nombres corren peligro de ser borrados. Por eso es mejor que nos mantengamos unidos. Y recuerden, tenemos una carpa catedral que tenemos que terminarla, y la vamos a terminar unidos, sin pelear. Si un hermano dice cosas que no puedes entender, entonces mantente en tu nivel de entendimiento y mantente allí, pero no vayas a tratar de convertirte en un perseguidor. No, más bien órale a Dios y pídele que Él te dé la luz suficiente para definir tu posición y definir frente a la venida del Señor en carne humana, en un puertorriqueño, en un sencillo hombre obrero de la construcción. Ya sabemos que cuando ya entró de lleno en su ministerio, ya no fue más obrero de la construcción. Allí comenzamos a ver todas las fases que se llevaron a cabo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Lo vimos en su primer movimiento. A él lo vimos desesperado por nosotros, dándonos a conocer quién era el precursor. Nos dijo, ese hombre es Elías en el cuarto ministerio. Nos dijo, ese hombre es el mensajero a la séptima edad de la iglesia gentil. Nos mostró todo lo que era, y cuando ya nos lo mostró, nosotros lo creímos y dijimos, este es el precursor, el que venga después de él, ese es el precursor. ¿Y qué sucedió? Después que ya selló en nosotros esa visión clara de quién era el precursor, entonces ya el precursor se había ido para el paraíso, ya había terminado su labor sobre la tierra. Entonces él, como es lógico, se dirigió a la iglesia del precursor a mostrarle que de quien había hablado el precursor era él. Pero ¿qué pasó? Ellos no lo recibieron, y luego se tornó hacia los hebreos, y eso hace más de 40 años. Y cuando él se tornó a los hebreos más de 40 años, ellos tampoco lo recibieron, y perdieron la oportunidad de que en aquel día ellos habían salido y entrado al reino de Dios. Pero perdieron esa oportunidad. Tuvo que esperar el pueblo de Israel 40 años más. Luego vemos que para el mensajero dirigirse a Israel, no lo podía hacer con el evangelio de la gracia. No le podía llegar a ellos allá hablándoles de la primera venida, pues la primera venida ellos la habían rechazado. Ese no era la forma de cómo él se introduciría con ellos. Entonces lo vemos a él tomar el holocausto nazi contra los judíos, donde 6 millones de judíos murieron, y eso le causaba mucho dolor a William. Y entonces tomó todas las organizaciones de la tierra, tomó todas las naciones y tomó ese holocausto como paradigma de el genocidio en la tierra. Se sentó en el trono, se sentó en el estrado y comenzó a juzgar. Por eso dice, con justicia juzga y pelea. Y en este recorrido de Apocalipsis 19, él creó la Embajada Mundial Activistas por la Paz. Y con la Embajada Mundial Activistas por la Paz empezó a mostrar dónde los judíos lo rechazaron. Comenzó a mostrar hacia dónde se esparcieron. Comenzó a decir que estaban siendo buscados y habían sido hallados. Comenzó a decir cómo en Alemania nazis había cometido esa barbarie con ellos,
comenzó a abrir a través de esa forma política, a través de esa forma académica, a través de esa forma cultural, de todas las esferas sociales. Él comenzó a mostrarles a ellos que él tenía en sus manos las 10 tribus y que allá en el oriente se encontrarían 2 tribus y que eso eran 2 palos, palo de Efraín y palo de Judá, y que él era el hijo de David, que él era el profeta de quien dijo Ezequiel que tomaría los 2 palos y los uniría en un solo palo. Por eso, cuando él creó una embajada y creó proyectos sobre la madre tierra, proyectos de justicia para la paz, y creó todos los proyectos, ese fue el método, la forma como él llegó al corazón de las tribus de Israel. Por eso fue que ellos danzaron alrededor de él. Por eso fue que le dijeron antes que él se fuera, porque ya ellos quedaron recogidos antes de que él se fuera. Y por eso fue que él les dijo a ellos: he sido enviado de la presencia de Dios para traerles este mensaje. Por eso les dijo: no tengo tiempo que perder ni con gentiles ni con judíos. Por eso fue porque él les estaba mostrando que era el ministerio de Elías con 10 tribus en una mano, y era el profeta de Ezequiel con los 2 palos, y estaba mostrándole a la humanidad, al mundo, en todas sus organizaciones sociales, en todas sus academias, en todas sus universidades y en todos los aspectos de la vida, estaba mostrando que él era el Mesías judío, que él era la segunda venida del Señor, que era el 7º sello, y lo rechazaron. Este mundo tiene que atenerse a las mismas consecuencias que se tuvo que atener el pueblo de Israel cuando no conoció la visitación de Dios. Por eso tuvo que atenerse a esa... ¿Qué fue lo que sucedió después que la visitación de Dios llegó a Jerusalén y Jerusalén lo rechazó? Mire, Jerusalén le llegó montado Jesús en un pollino, y cuando le llegó Jesús montado a Jerusalén, ¿saben lo que sucedió? Unos cuantos salieron a decir: Hosana, bendito el que viene, y el mundo religioso de aquel tiempo los mandó a callar. Y miren ustedes, William Soto Santiago, cuando se dio a conocer a la novia, no respondo por los demás grupos, pero cuando se dio a conocer a la novia, en el 78, en el 77, en el 75, qué sé, allí la novia salió y hizo un reconocimiento y dijo, se iba a los aeropuertos, se extendieron carpas por todos los lugares y se dijo: este es el Mesías judío, este es el precursado de William Branham. ¿Y qué sucedió? Miren ustedes, se mandó: este es el precursado de William Marion Branham. ¿Y qué? Miren ustedes, aunque aquellas personas que no creían y no han creído la venida del Señor, trataron de callar, los líderes religiosos, la sociedad, la ciencia, la política, los jueces y todos ellos trataron de callar al mensajero. ¿Y qué sucedió? El mensajero tenía
aún una labor que llevar a cabo. Y esa labor que él tenía que llevar a cabo, la llevaría a cabo con otros grupos y por eso guardó silencio y miren ustedes, estamos a punto de tener más claridad sobre este acontecimiento de la segunda venida del Señor. Muchas gracias por vuestra amable atención. En el próximo segmento estaremos ampliando más acerca de el encuentro del mensajero en la embajada con los judíos y de todo lo que ha sucedido en medio del pueblo de Dios en este tiempo final. Dios les bendiga. Muchas gracias por vuestra amable atención y continuaremos con este estudio compañerismo alrededor de la palabra. No olviden que tenemos que apresurarnos con la gran carpa catedral, porque no podemos que los milagros empiecen y que todavía no hayamos terminado ese lugar que Dios nos dio para terminar. Así que mis amados hermanos, con mucho amor, terminemos la gran carpa catedral. Benji, termíname la gran carpa catedral. Esas fueron las palabras de William y estaremos honrando esas palabras. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.